Los nuevos programas de las provincias también existen, ya terminando el mes de abril, y nos vamos acercando a las elecciones provinciales y municipales dentro de la provincia. Venimos desde hace un tiempo sosteniendo que las elecciones provinciales debían hacerse antes que de las PASO. Ya esto lo venimos sosteniendo desde hace un par de meses por lo menos. Dábamos nuestras razones, que había que definir bien el tema provincial con independencia de lo que pase en las PASO. Un triunfo del gobierno en las PASO afectaría el resultado local. Una derrota del gobierno nacional en las PASO afectaría también a la solución de los problemas provinciales. Bien, teníamos una fecha fijada, o tenemos hasta el día de hoy, una fecha fijada del 8 de agosto para las elecciones primarias, es decir, para las PASO. A pesar de eso, nosotros venimos sosteniendo que había que hacerlas antes, pero chocábamos un poco con la interpretación de la Constitución de la provincia, que no podían ser las elecciones antes del 10 de agosto, es decir, el tiempo que marca la Constitución provincial. Se fueron dando los hechos y el gobierno nacional pidió, o mejor dicho, aceptó un proyecto de la Unión Cívica Radical integrante de Unidos para el Cambio de postergar las elecciones 30 días. Aunque usted no lo crea, la Unión Cívica Radical, el grupo que responde al senador por la capital Lustó, que en su momento fue ministro de Cristina y autor de la célebre resolución número 125 que afectaba al campo, sostenían de que había que postergar 30 días las elecciones. Ahora el gobierno tomó eso, una parte del gobierno, porque el presidente y 22 gobernadores, incluido el nuestro, como decíamos ya en otros programas, abogaban por la suspensión de las PASO, es decir, que no se hiciera de elecciones primarias. Mientras que el cristianismo, con Kicillof a la cabeza y con el hijo de la vicepresidenta, Máximo Kirchner, sostenían junto con la Cámpora que había que hacer las primarias. Esta es una nueva derrota del presidente en su lucha interna dentro del gobierno y del Partido Justicialista. A Fernández lo han designado presidente del Partido Justicialista Nacional, pero va a tener la misma fuerza que tiene como presidente de la Nación, porque en la provincia de Buenos Aires va a asumir este domingo, va a asumir la presidencia del comité, provincial del PJ, Máximo Kirchner, con la oposición de un intendente que es de provincia de Buenos Aires, que es actualmente el presidente del Consejo Provincial del PJ y sostiene que su mandato termina recién en diciembre y que incluso va a seguir impugnando la designación de Máximo Kirchner como presidente del Comité Provincial, va a seguir hasta la Suprema Corte. Es decir, que no están claras las aguas dentro del Partido Justicialista. Ahora, también ya el Partido Justicialista habría designado como interventor en el Partido Justicialista Correntino de Sebastián Benítez Molas. También en esta designación hubo una interna peronista. Benítez Mola responde más hacia el lado del gobernador del Chaco, y que el anterior, que respondía, según los comentarios del PJ, respondía al gobernador el gobernador de Formosa.
Benítez Mola nació en Resistencia, trabajó con Coqui Capitanich y es ahora sería designado el interventor del PJ correntino, que no está siendo aceptada la designación en forma unánime. Ya hay quienes lo acusan de falta de experiencia política y de conocimiento de la interna que se da en Corrientes dentro del PJ, y que hubiera preferido que sea Aníbal Fernández el interventor. Es decir, que no están tranquilas las aguas dentro del PJ. Volviendo al tema de la fecha de las elecciones, en un reportaje que le hicieron al intendente Tassano, ratificó que pretende ser reelecto junto con su viceintendente, el doctor Lanari. Ambos así hicieron fórmula, y destaca el intendente Tassano la armonía que existe entre los dos. Y algo muy importante que viene a ratificar lo que veníamos sosteniendo, que al postergarse 30 días las elecciones primarias, que ya tiene el consentimiento de los diputados Juntos por el Cambio, las elecciones se van a realizar antes de las PASO. Es decir, que tenemos los domingos de agosto, el 15, el 22 y el 29. Seguramente rondará alrededor del 22 o del 29 de agosto las elecciones provinciales. Y, por supuesto, también las municipales, por lo menos así lo anuncia Tassano, que dice que ya los intendentes se pusieron de acuerdo para esa fecha. También en el reportaje responde a una pregunta sobre las pretensiones ciertas del vicegobernador Gustavo Canteros de querer ser intendente de la capital, y está trabajando activamente en ese sentido. Es decir, que dentro de Juntos para el Cambio va a tener que resolverse a quién se postula como candidato a intendente en las próximas elecciones. Tal vez acá en Corrientes no rigen las PASO, no hay PASO. Es decir, que va a definirse, lo va a tener que definir la Unión Cívica Radical, que Ricardo Colombi, su presidente, sostiene a viva voz de que las candidaturas las va a resolver en la Unión Cívica Radical, es decir, él. Y que donde hay un intendente radical, será candidato un radical. Pero no hubo una, expresa respaldo a la candidatura de Tassano. Incluso se largó ahora, hace unos días, la candidatura del actual ministro de Obras y Servicios Públicos de la provincia, pero todo queda en manos de esta interna radical, en la cual, se diga lo que se diga, la relación Valdés-Colombi, Ricardo, no es de las mejores. Cada uno quiere poner, por supuesto, sus candidatos a legisladores, sus candidatos a intendentes, y veremos qué es lo que pasa. Bien, vamos a un corte y continuamos. Por primera vez, la ciudad tendrá 7 meses de playa para que puedas disfrutarlas al máximo. Las 5 playas públicas, Arasate 1 y 2, Islas Malvinas 1 y 2 y Molina Punta, estarán habilitadas desde octubre hasta abril. Te esperamos todos los días, de 8 a 20 horas, con múltiples actividades y todos los servicios que necesitas. Municipalidad de la Ciudad de Corrientes, latiendo juntos. Desde el año pasado estamos teniendo en el mundo una pandemia de coronavirus. Entonces se empezaron a tomar algunas medidas para combatir esta pandemia. Incluso se le autorizó al laboratorio Pfizer para que se instale en el Hospital Militar de Buenos Aires con algunos voluntarios para ir experimentando la vacuna. Imprevistamente
cuando todos pensábamos que si se le cede el hospital militar, no el hospital de cualquier lugar, para que hagan la experiencia, que se iba a contratar con Pfizer la provisión de millones de vacunas. Lamentablemente no fue así. Muchos rumores hay por qué no se llegó a un acuerdo con Pfizer, pero lo real es que una propuesta que iba a entregar a fines del año pasado entre 2 y 3 millones de vacunas Pfizer, no se llegó a un acuerdo por algunas exigencias vinculadas con una supuesta responsabilidad de Pfizer en el caso de que se pudiera acusar a Pfizer de negligencia en la promoción o en la producción de vacunas. Entonces se contrató con un laboratorio local de Buenos Aires para trabajar sobre una vacuna, la AstraZeneca, que se iba a producir en forma conjunta entre Argentina y México. Argentina produciría y produjo ya aparentemente el núcleo de la vacuna. Eso se mandaba a México para su envasamiento y distribución, y otra vez volvía a nuestro país. Es decir, que si producíamos nosotros el núcleo de la vacuna, ¿por qué no terminar acá y producir un doble costo de transporte? Mandar de Argentina a México y después envasado, terminado, volvía de nuevo a nuestro país. El responsable, el dueño de AstraZeneca, del laboratorio que iba a trabajar la vacuna AstraZeneca, es amigo del kirchnerismo y de la vicepresidenta en especial. Se le anticipó el 60% del costo de 3 millones de vacunas. Se le anticipó 60%. Hasta ahora no vino una sola vacuna por ese lado. Llegaron 500.000 de vacunas AstraZeneca, pero las que se producían en Europa. Tal es así que vinieron en un vuelo especial de Ámsterdam, un vuelo de KLM, la compañía holandesa. Ahora surgen una serie de una serie de interrogantes para saber qué pasó con Pfizer, con AstraZeneca, y entonces hay rumores de que se vuelve a negociar con Pfizer para la producción el suministro de vacunas. Esos 2 o 3 millones de vacunas que Pfizer tenía destinado para la Argentina, y al no ponerse de acuerdo en la provisión, fueron aprovechadas por Uruguay, y entonces fueron tomadas por el Uruguay y han vacunado, están entre uno de los primeros países de América Latina, está detrás de Chile en la vacunación de sus habitantes. Un mal manejo por parte del gobierno nacional, que había prohibido a las provincias contratar directamente con laboratorios del exterior la provisión de vacunas. Tal es así que nuestro gobernador Gustavo Valdés, había anunciado que iba a comprar 300.000 vacunas para Corrientes. No pudo lograrse eso, y recién ahora el gobierno nacional, cuando ya está con la soga al cuello y con únicamente un 2,8% de vacunados con las 2 dosis, que es, digamos, que se completa el ciclo. Y de la primera dosis no se alcanza todavía a vacunar a 7 millones de personas. Esto está creando una situación muy compleja, y ahora recién empieza desde la ministra de Salud de la Nación, comienza a pedir informes sobre el laboratorio que iba a proveer la AstraZeneca producida en nuestro país. Todo esto hace suponer, y algunas investigaciones, de que no fue un convenio muy claro, como tampoco con la Sputnik
ve de Rusia, sino que forma parte complejo de otra vez de otro tema de corrupción en nuestro país. Y si hacía falta, si era poco esto, resulta que también hay acusaciones por una investigación que inicia el diario La Nación y que es tomada por diputados de Juntos por el Cambio y piden antecedentes. En Ezeiza se hace un hisopado a todos los pasajeros que llegan del exterior y se cobra 2.500 pesos, cobra el laboratorio LabPax, que está constituido por 2 mujeres que son monotributistas y que no tienen ningún antecedente que avale su experiencia con el tema, digamos, médico o de investigación. Para los pasajeros que salen del país se cobra 4.000 pesos, digamos, un tipo de certificado que les sirve cuando llegan al destino en el exterior para el acceso a los hoteles, bares o para que, digamos, para poder entrar a ese país. Están entre 4.000 y 6.000 pesos cada uno, el PCR, y también la recaudación se estima en 6 a 7 millones de pesos diarios. Es decir, que se está hablando de un negocio muy grande, de cerca de 8 o 10 millones diarios por, digamos, por hacer los hisopados. Esto da lugar a que pensemos, por un lado se habla del negociado con las vacunas y ahora aparecen también los hisopados. ¿Cuál es el final de todo esto? El final de todo es que no tenemos 7 millones de vacunados todavía con la primera dosis y únicamente el 2,8% de la población con las 2 dosis, que es lo que realmente crea una cierta inmunidad contra, la pandemia que azota al mundo. Vamos a un corte. Ayer, hoy y siempre. Banco, el Banco de Corrientes. El tema de la hidrovía Paraguay-Paraná sigue siendo motivo de escándalo, porque se creó no hace mucho tiempo, el presidente creó por decreto el Consejo Federal de la Hidrovía, que tenía 3 representantes del gobierno de 3 ministerios, entre ellos el de Transporte, que conducía el ministro Meoni, que falleció en un accidente automovilístico, sobre el cual se especula muchos sobre por qué se lo enterró rápidamente, por qué esto, el otro, porque alrededor de ese tema de la hidrovía hay muchos millones de dólares en juego. Entonces, el Gobierno Nacional creó un Consejo Federal de la Hidrovía, como decía, con 3 representantes del Gobierno Nacional y las 7 provincias del litoral fluvial argentino. Siempre hemos dicho de que se iba a usar a las provincias como un telón de fondo, pero que las decisiones se iban a ser totalmente efectuadas por el Gobierno Nacional de acuerdo a sus luchas internas. Porque hay un grupo representado por la Cámpora que quiere que no se licite, que se nacionalice el sistema de la hidrovía, para lo cual el Gobierno Nacional va a tener que adquirir dragas, buques y demás, y no existen fondos suficientes para poder hacer eso. El presidente de la Nación, por su lado, juega al tema de la licitación. Se va a llamar a licitación según el presidente y se preparan mientras tanto los pliegos. Ahora nos preguntamos, ya van a ser casi 2 años o año y medio que está el Gobierno Nacional y se sabía que el 30 de abril vencía el contrato que hay
con Hidrovías Sociedad Anónima, que es una empresa constituida por una empresa nacional, EMEPA, y Jan de Nul, una empresa holandesa, que es la que realmente aporta todas las dragas, los buques, lo necesario para efectuar el mantenimiento. La concesión era por 25 años y termina ahora con, digamos, el 30 de abril. ¿Qué iba a pasar? Los gremios estaban agitados porque no sabían qué iba a pasar con su trabajo. ¿Qué es la hidrovía? Vamos a ir al mapa. La hidrovía comienza mucho más acá, más allá, en Brasil, en Puerto Suárez, y comienza a recorrer, hace todo este recorrido. Principalmente está trabajando con, digamos, granos y con cargas de Paraguay y un poco del norte, del sur de Brasil, de los estados que están ubicados en esta zona. Hace todo este recorrido, no carga en ningún puerto argentino y llega hasta los puertos de Rosario, en la provincia de Santa Fe, hasta donde llegan los buques de ultramar, que llegan hasta la parte de Rosario o a lo sumo a la ciudad de hasta el puerto de Santa Fe. No existe ninguna, digamos, disposición vinculada con que no pueda cargar un buque de bandera extranjera en dos puertos argentinos, siempre que se trate de mercadería que se va a exportar. Es decir, puede cargar en Santa Fe, puede cargar después en Rosario o en Bahía Blanca, que también pero ya Bahía Blanca va a quedar fuera de la ruta que siguen los convoyes de empuje, que son los que traen todos los granos desde el norte. Se habla de que es una fuente de contrabando, de estupefacientes, pero ese es un problema ajeno ya al dragado y al balizamiento. Es un problema que las fuerzas de seguridad tienen que controlar lo que se carga, lo que se exporta, y no es responsabilidad de esta empresa Hidrovías Sociedad Anónima. Recordemos que el ejecutivo de EMEPA, la empresa argentina, fue uno de los primeros arrepentidos que declararon con los famosos cuadernos que había dado una coima de 500 millones de dólares, ¿escuchó bien? 500 millones de dólares al gobierno de Cristina Kirchner para que le dieran una prórroga de la concesión de la hidrovía, del dragado y balizamiento. Ahora, creado ese Consejo Federal de la Hidrovía, es una prolongación de lo que ya existía, que era también el Comité Federal de la Hidrovía Paraguay-Paraná, creado, como decíamos en programas anteriores, sobre la base de una ley confeccionada por el entonces senador nacional Ricardo Leconte. Fíjense qué pasa ahora. Después del accidente, se usa el accidente de Meoni, del ministro de Transporte, para prorrogar la concesión a esta firma Hidrovías Sociedad Anónima. Vamos a tratar de sintetizar un poco los términos. Hay 6 páginas de considerandos, en el cual se habla de todo un poco. Y volvemos a decir que cuando hay muchos considerandos, cuando se quiere explicar que la medida que se va a tomar son 2 o 3 artículos, es porque algo raro está pasando ahí adentro. La prórroga por 90 días la da el Ministerio de Obras Públicas por una resolución. Ni siquiera hay un decreto, es una resolución en la que dice así: instrúyese al actual concesionario Hidrovías Sociedad Anónima, instrúyase al actual concesionario para que continúe por 90 días con el dragado del balizamiento. Es como una orden que se le da
a un privado para que haga un trabajo, con este agravante, que dice la resolución, que esos 90 días pueden ser interrumpidos, digamos, por el gobierno nacional, sin que dé derecho a ninguna clase de reclamos. Mientras tanto, se van preparando los pliegos. Acá en la provincia tuvimos, un silencio por parte del gobierno provincial. El senador provincial Noel Brear presentó un proyecto en el Senado para que se suspenda la licitación, para una licitación que es el decreto 949 del año pasado, por el cual se iba a disponer una nueva licitación para el dragado de balizamiento. Parecería que el proyecto del senador provincial Brear está destinado también a la nacionalización del sistema, que es la posición que tiene una parte del kirchnerismo y la cámpora. Lo que nosotros notamos en este tema es que únicamente una resolución prolonga por 90 días sin derecho a una nueva prórroga y con el agravante de que pueden interrumpir el gobierno nacional esos 90 días sin indemnización y sin derecho a ningún reclamo por parte de Hidrovías Sociedad Anónima, a quien se le instruye y se le dice así: notifíquese de lo resuelto al Consejo Federal de la Hidrovía. ¿No era que ese Consejo Federal de la Hidrovía era para asesorar y tener participación en lo que se resolvía sobre la hidrovía? ¿Qué papel juegan las provincias si ahora, por una simple resolución del Ministerio de Obras Públicas, se le dice notifíquese al Consejo Federal de la Hidrovía de lo resuelto? Es decir, que hay un silencio total de la provincia, de todas las provincias, que tendrían que haber sido consultadas sobre este tema. Pero de la semana pasada se iba a llevar a cabo una reunión de este Consejo Federal de la Hidrovía en la ciudad de Rosario, que se postergó, se anuló por el accidente del ministro de Transporte. Pero de todas maneras se pudo haber hecho la reunión y resolver esto con la participación del Consejo Federal, pero no, se hace directamente, se dice, notifíquese al Consejo Federal de lo resuelto. Es decir, que nuestra presunción de que este Consejo Federal era nada más que una pantalla para cubrir las resoluciones del gobierno nacional. Ahora bien, si veamos qué influencia tiene sobre nuestra provincia, digamos, hablábamos de que nace allá arriba, en Brasil, y en la zona del Pantanal, que es la que da origen al río Paraguay. Y acá la licitación que tiene Hidrovías Sociedad Anónima no llegaba hasta Confluencia. Ahora sí se habla de que la licitación que se va a efectuar va a comprender hasta acá, hasta Confluencia, es decir, en la zona de Paso de la Patria. Lo que nosotros venimos sosteniendo, que en la licitación debe incluirse también el tramo este del Alto Paraná, el nuestro Alto Paraná, porque los brasileros consideran que el Alto Paraná es el de ellos acá, en esta parte, ya arriba de la represa de Itaipú. Pero nosotros tenemos que exigir esto, si es que queremos realizar un puerto en Ituzaingó, tiene que tener un acceso fácil en aguas profundas para que pueda tener sentido la construcción de un puerto, pero no de dos puertos, porque se habla del puerto de Ituzaingó y del puerto de Tibate. Vamos a otro mapa, señor director. Acá tenemos la provincia, vemos Ituzaingó,
y Taibaté, ¿qué van a sacar? ¿Alguien estudió qué iba a salir, qué cargas va a tener esos puertos? Porque también se habla de otros puertos, y volvemos al mapa de Corrientes. En el mapa de Corrientes se está hablando que acá en la zona del Sombrero estaría un puerto y el otro sería en el puerto de Lavalle. Es decir, que hablar de 4 puertos en la provincia hay que analizar, y eso corresponde al ministro de Comercio o al ministro de Industria, ¿qué van a sacar por ahí? Porque hay un antecedente, ya nos hemos referido a eso, en el puerto de La Plata, que se hizo un puerto, pero no se hizo el dragado correspondiente, y toda la inversión que se hizo en el puerto de La Plata no ha cargado una tonelada, no entran los barcos ahí. También queremos saber cómo se va a mover, qué va a mover estos puertos. Únicamente la producción local no tiene sentido, porque si la producción está en esta zona, va a tener que subir para llegar a los puertos y después hacer todo el recorrido por el río Paraná para poder llegar acá. Tiene mucho más sentido utilizar el ferrocarril Urquiza, que es la única vía férrea que está contemplada en el convenio con los chinos para la reactivación de los ferrocarriles. No está prevista ninguna vinculación de Paso de los Libres a Corrientes, y de ahí, por lo que se pensaba, el puente entre las dos provincias, que iba a ser ferroviario. Ahora, toda la producción de esta zona no va a venir a los puertos de Corrientes, de ninguna manera. O va a llegar al puerto de Puerto Vilela en el Chaco, o va a ir directamente a esta zona. Mientras tanto, Brasil y Paraguay están trabajando ya activamente con una carretera que va a unir el puerto de Santos con los puertos chilenos, y que va a entrar recién acá en Paso de Jama a territorio argentino, o sea, por Salta y Jujuy. Pero entonces, ¿qué va a convenir? Que la producción de esta zona vaya directamente, se mete acá en la carretera que hacen los brasileros y paraguayos, o que venga acá y dé toda la vuelta del Pacífico a los lugares de consumo de Oriente Medio y de China. Bien, vamos a un corte. Por primera vez, la ciudad tendrá 7 meses de playa para que puedas disfrutarlas al máximo. Las 5 playas públicas, Arasate 1 y 2, Islas Malvinas 1 y 2 y Molina Punta, estarán habilitadas desde octubre hasta abril. Te esperamos todos los días, de 8 a 20 horas, con múltiples actividades y todos los servicios que necesitas. Municipalidad de la Ciudad de Corrientes, latiendo juntos. El gobierno nacional, por un decreto de necesidad y urgencia, prorrogó las medidas de las restricciones vinculadas con la epidemia que está teniendo, la pandemia que nos azota, hasta el 21 de mayo. Vamos a dar lectura a los distintos temas. En educación, el gobierno decidió que siga suspendido el dictado de clases presenciales en todos los niveles en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano, como rige desde hace 10 días. Esto abre una incógnita, dice la información, a raíz de lo que pasará en territorio porteño. Horacio Rodríguez Larreta dispuso que las clases no se suspendan. Ahí está pendiente una medida de la Corte Suprema de Justicia, pero vinculada con lo que se resolvió hace 15 días. Pero si no hay una resolución de la Corte Suprema en estos momentos, ya no va a tener sentido. Va a haber que reactivar la presentación que hizo la provincia de Buenos Aires, porque, cambia la situación. Eso es un tema en cuanto a la educación. Después tenemos la circulación nocturna.
se mantendrá la prohibición de moverse por las calles entre las 20 y las 6:06 en el AMBA. El AMBA es la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, con la excepción de los trabajadores considerados esenciales. Es decir, que los trabajadores considerados esenciales tendrán que tener una credencial que los acredite en tal sentido. Se considera esa zona como de alerta epidemiológica. El decreto autoriza a los gobernadores a ampliar aún más esa franja horaria, es decir, que los gobernadores puedan, en vez de ser de 20 a 06 de la mañana, pueden cambiarla o iniciarla antes o llevarla más allá de las 6 de la mañana. Buscamos mantener la actividad económica en funcionamiento la mayor cantidad de tiempo posible. Es difícil mantener la actividad económica con cierre de estas actividades. Por ejemplo, las gastronómicas, vuelve a repetirse lo que estaba vigente durante los 15 días que han pasado. Vamos a ver si qué otra medida. Precisamente gastronomía. En el área metropolitana, los bares y restaurantes solo podrán atender en mesa de las calles. Deben cerrar a más tardar a las 19. Claro, cierran a las 19 porque la circulación es hasta las 20. Es decir, que en una hora van a tener que el que está en un restaurante tiene que retirarse a las 19 para poder llegar a su casa a las 20, que es el periodo en el cual no puede circularse. Deben cerrar a más tardar a las 19, una hora menos que hasta ahora. Después de ese momento solo podrán atender en modalidad de delivery y comprar y llevar a su casa, takeaway. En las provincias o zonas de alto riesgo por COVID-19, el funcionamiento será hasta las 23 con protocolos estrictos de aforo en el interior de los locales. Es decir, este sistema de delivery y de takeaway, de comprar y llevar a casa, podrá estar hasta las 23. Después, en los comercios, en las zonas de alta circulación viral, como el AMBA, los negocios no esenciales tendrán un horario restringido entre las 6 de la mañana y las 19 horas. Los shopping y centros comerciales tienen prohibido abrir. Es decir, que el shopping que tenemos acá en Corrientes no va a poder abrirse de ninguna forma. En casi todo el país se mantendrán cerrados los bingos y discotecas. Al decir los bingos nos está refiriendo también a los casinos, es una interpretación. En los deportes se prohíben en lugares cerrados, gimnasios, canchas techadas, y se estableció que el aire libre tampoco se podrá practicar en grupo en las zonas consideradas de alta circulación viral. En las zonas de menor circulación viral se limita a 10 personas las prácticas a estas actividades bajo techo, los deportes. En reuniones sociales, las actividades sociales en domicilios particulares quedan suspendidas en zonas de alta circulación viral, con la única excepción de visitas para la asistencia de personas que requieren cuidados especiales. Cuando sea al aire libre en espacios públicos, solo se permitirán encuentros de hasta 10 personas. En las regiones menos afectadas, el límite para los encuentros en casas también es de 10 personas. Veamos qué más nos dice. Transporte público. En el AMBA solo podrán usar colectivos, trenes y subtes aquellas personas que se dedican a actividades consideradas esenciales. Volvemos al tema de actividades esenciales. Quiero detenerme en este tema del transporte público. Hace 30 años estuve en Japón. Y ¿por qué no hacer algo similar?
hay una diferencia cultural sin duda. En las estaciones de trenes y de subtes hay una flecha que marca, creo que lo comentamos ya esto, una flecha que marca hacia las vías y otra flecha que marca hacia adentro. Y las puertas se abren precisamente en ese lugar. Y la gente se encolumna, no como estamos viendo en la televisión, que en las estaciones de ferrocarril o de subte hay un amontonamiento de gente que va toda, estamos codeándonos unos a otros para poder acceder, porque no sabemos dónde va a parar, dónde se va a abrir la puerta. Y la puerta que es para ascender, no desciende nadie. Hay una puerta para descender y una puerta para ascender. Lo mismo para acceder a las escaleras mecánicas. Se armaban colas de gente en forma ordenada para llegar a la escalera mecánica. Sobre esto hay que hacer también un análisis. No podemos comparar un país con otro, o decir que en Alemania se hace tal cosa, o en Inglaterra se hace tal cosa, o en Rusia se hace tal cosa, porque son culturas distintas. No podemos adoptar las mismas medidas que se adoptan en países que tienen miles de años, con lo que, como el nuestro, que únicamente tiene 200 años de existencia. Entonces, cuando nos dicen que en tal lugar hubo una, digamos, medida vinculada con la enseñanza, y bueno, no se puede aplicar lo mismo acá en nuestro país. Las cosas son distintas. Y sobre el tema de la enseñanza, también algo vamos a decir. Actividades culturales y religiosas. Se establece un aforo del 30% para eventos culturales, sociales, recreativos y religiosos. Cines, teatros, clubes, centros culturales y afines en las zonas de alta circulación viral. En la capital, y se insiste con el término de la capital, no existe más la capital federal. Es la ciudad autónoma de Buenos Aires donde funciona el gobierno federal. Hubo en la época de Alfonsín un proyecto para llevar a Viedma al sur, que se sancionó la ley y produjo un desastre económico de gente que vendía sus propiedades en Buenos Aires y compraba en Viedma para poder instalarse ahí, porque se instalaba ahí la capital federal en Viedma, entonces iban a tener un alto valor y quedaron todos colgados del pincel. Entonces, estas actividades culturales y religiosas se puede ocupar el 30% del ámbito en el cual se van a efectuar. En la capital, tendría que ser en la ciudad autónoma de Buenos Aires, el conurbano y otras zonas consideradas zonas de cierta epidemia quedan canceladas del todo. Es decir, que estas medidas del 30% para las actividades culturales y religiosas rigen el 30% en todo el país, pero en la ciudad autónoma de Buenos Aires y otras zonas consideradas en abierta epidemiología quedan canceladas del todo. Acá también quiero hacer una acotación. Limitar las actividades religiosas en momentos de crisis como los que estamos viviendo es un error, porque precisamente cuando hay momentos de crisis es cuando la gente se refugia en las religiones. Entonces, no hay que limitar. Es decir, hasta el 30, buscar otra forma, digamos, de atender al aire libre, no sé. Creo que los distintos cultos tienen que administrar, digamos, los distintos cultos tienen que estudiar qué medidas pueden tomar para poder atender la necesidad de la gente de una atención religiosa. Los viajes grupales se mantienen suspendidos en todo el territorio nacional.
Las personas de riesgo, los mayores de 60 años, me incluyo, y aquellos que presentan enfermedades que pueden agravar, me incluyo, un cuadro de coronavirus, no debe concurrir a sus lugares de trabajo. Es una de las medidas que rige para todo el país. Las próximas semanas pueden ser muy duras, y otras frases del presidente Alberto Fernández. El primer mandatario explicó que las medidas tienden a una reducción de casos marcada y sostenida, y pidió a la población redoblar los esfuerzos para convertir a un único enemigo el virus. Circuló en las redes un hecho puntual. Cae en un comercio abierto en los horarios establecidos, cae una inspección para verificar si tiene los matafuegos que corresponden al lugar. Pero para poder entrar al negocio, al comercio, tuvieron que pasar por encima de manteros, que son los que tienen las mantas y venden las mismas cosas que se venden en el local. De ida y de vuelta pero no se toma ninguna medida con los manteros. Al que se perjudica es al que está al comercio instalado, el comercio callejero, y lo vemos en nuestra calle Junín, que hay, sé que tiene que realizar alguna actividad para mantenerse, para vivir, con los altos costos que estamos teniendo en estos momentos, que la nafta sube, que el gas sube, que el gas empieza a faltar. Sin gas, los hospitales, los sanatorios, las salas de primeros auxilios no pueden funcionar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Se hizo, digamos, en Vaca Muerta, en el sur, paros que impidieron y que están impidiendo la extracción de gas, de petróleo. Entonces vamos a comprar otro buque con gas hidrógeno para suplantar lo que se podría estar produciendo en Vaca Muerta si los sindicatos no cortaran los accesos. Y también vemos que el jefe de camioneros hace una advertencia a Walmart que si no le pagan todos los salarios adeudados a sus empleados, le van a hacer paros, van a cerrar los accesos con camiones. Creo que las medidas tienen que ser en conjunto. Si los sindicatos, fíjense lo que pasa con el sindicato de educación. Baradel hace declaraciones que estaban con el aumento que había conseguido de las retribuciones para los docentes, estaban satisfechos. Pero si hubiera estado otro gobierno, ya estarían de huelga declarada. ¿Y quiénes son los que pretenden que la enseñanza sea únicamente virtual y no presencial? Los mismos gremios que dicen que defienden a los más pobres. Al contrario, al hacer únicamente la educación viral, hay que tener computadoras, y lo decíamos en otros programas, hay que tener computadoras y demás, cosas que no son de acceso de todos. ¿Cuántos padres tienen la posibilidad de poner computadoras a disposición de sus hijos para que reciban una educación viral, que no es lo mismo que una educación presencial? El contacto del alumno con el maestro, con el profesor, o entre los alumnos entre sí, con protocolos. Corrientes no suspendió la actividad educativa presencial. Muy bien, gobernador. Así hay que continuar, y hay que exigir más el cumplimiento del protocolo que sea, si es necesario, pero no suspenda la educación presencial, señor gobernador. Si no, vamos a crear una diferencia
muy importante ya entre ricos y pobres. Y hablar de ricos y pobres suena mal, pero es la realidad. Hay el 58%, 57% de habitantes que viven por debajo del nivel de pobreza. Y entonces le vamos a pedir que reciban educación viral a ese 50 y tanto por ciento de la población. Imposible, porque con esfuerzo consiguen el dinero para poder alimentar a su familia y no tienen el dinero suficiente para poder comprar computadoras o elementos para recibir la educación viral. Sí lo pueden hacer los que tienen una mejor situación económica o los que van a institutos o colegios que no interrumpen la educación presencial. La educación pública es esencial y también la educación privada, pero la educación es esencial. Si no, vamos a crear un país de semianalfabetos o de aquellos que están en condiciones de brindarle a sus hijos una educación adecuada. ¿Y qué piensan? Yo hablo con muchos padres más jóvenes que yo, por supuesto, y dicen que están educando a sus hijos lo mejor que pueden por su situación económica para que tengan un futuro en el exterior. Hablen, señores funcionarios nacionales que están limitando la educación presencial. ¿Qué piensa un joven de 18 o 20 años, un profesional joven? Piensa a ver si su padre, su abuelo, su tatarabuelo, de dónde vino para poder conseguir la nacionalidad de irse del país. Estamos viviendo a la inversa. Siglos atrás venían de Europa perseguidos o por razones políticas, religiosas o por la hambruna, venían la gente a nuestro país, mis padres, por ejemplo. Ahora es a la inversa. Mis nietos piensan terminar una carrera y a lo mejor si puede irse a trabajar al exterior, porque no le estamos dando un futuro a esa juventud. ¿Qué futuro le estamos dando si estamos viviendo con restricciones, con casos de corrupción? Si ya no era suficiente los casos de corrupción del cuaderno y de todo y demás, ahora resulta que tenemos la corrupción de las vacunas y de los hisopados. ¿Qué le estamos mostrando a esa juventud que tiene necesidad de una educación? Teníamos en mi época una materia de educación moral y cívica. Ya no hay más ese tipo de educación. Hay frases del presidente Fernández que anunció las nuevas medidas de retención. En las zonas en alerta el sistema está muy tenso. Vaya novedad. Hemos contenido el crecimiento exponencial, pero si no hubiésemos tomado medidas, el sistema de salud sanitario estaría más complicado de lo que está. Los comercios podrán funcionar hasta las 19 horas. Durante el día se tendrá que atender desde la puerta de los comercios. Y en lugares, digamos que estamos en otoño, entramos en una época más fresca, pero ¿quién va a concurrir entre las 12 y la 1 o las 3 de la tarde a los comercios en Corrientes, en todo el norte caluroso? Estamos acostumbrados a otro tipo, no puedes, ya están comercios, abren a la mañana y cierran al mediodía y vuelven a abrir a la tarde, así que ahora vamos a hacer los horarios corridos. ¿Para qué? Para que estén los negocios vacíos. Bien, estamos leyendo información del diario La Nación.
decíamos, dice, para nosotros, dice el presidente, la educación es un tema prioritario. Solo se dictan clases a distancia donde la pandemia así lo exige. No es lo que resuelve, digamos, el tema. Intentamos que a nadie le falte una cama para ser atendido. Ahora, resulta que nos despertamos a raíz de la pandemia con los problemas sanitarios del país. Gobiernos que pasaron, muchos gobiernos, muchos justicialistas y también de los otros radicales, Macri, se atendió, se previó debidamente la parte sanitaria y la parte educativa. Durante el gobierno de Frondizi, que hay muchos admiradores de Frondizi, se sancionó el famoso artículo 28 de la Ley de Educación, por la cual se permitió la educación privada en las universidades privadas. Ya habían colegios privados primarios y secundarios, pero se habilitó las universidades privadas. Ahora, es decir, se posibilitó, como ocurre en la provincia de Buenos Aires, hay 15 o 20 universidades, cada municipio hace su universidad. Acá en el Nordeste tenemos la Universidad del Nordeste y tenemos una universidad en San Peña. Hay tantos, está muy bien, pero pregunto, ¿hay tantos profesores en condiciones para dictar cátedra y formar a la juventud? Es un problema. Vamos a un corte y lamentablemente lo teníamos previsto al doctor Bonpadre, pero está en una audiencia en tribunales que se está prolongando y nosotros debemos terminar con nuestro programa por razones de tiempo. Vamos a un corte y vamos a terminar. Ayer, hoy y siempre. Banco, el Banco de Corrientes. La Municipalidad de Corrientes habilitó los balnearios de nuestra ciudad hasta precisamente el 30 de abril. Esto no significa que no se pueda ir a caminar por la arena, lo que sí se limita el acceso al agua, porque tampoco el clima da para eso. Pero hay que destacar que durante toda esta temporada estival se pudo concurrir a playas organizadas, donde no faltaba la atención y el cuidado del paseante o del quien quería entrar al agua. Esperemos que se reconozca esta actividad municipal, como que se reconozca también que por resolución 1065 del mayo del año pasado, la municipalidad autorizó al Rotary Club para erigir en las calles Junín y Costanera un monumento al padre. Una iniciativa que trabajé personalmente, porque hay monumento a la madre y no hay monumento al padre. Hablando con el director de Bellas Artes, me decía, le sorprendió esta situación, y dijo que no tenía conocimiento de la existencia de un monumento al padre. Esta municipalidad nos autorizó y va a erigir el Rotary Club Corrientes Sur un monumento al padre en el triángulo que se forma la calle Padre Borgatti, Junín y Costanera. Bien, atención, empezamos acercándonos más a un momento decisivo, las elecciones. Hay que tener en cuenta lo vivido durante todo este último tiempo, lo bueno y lo malo. Y usted, ciudadano, usted, ciudadana, sepan elegir, sepa el pueblo votar. Cuando se sancionó
la ley se empeña. Será hasta nuestro próximo programa.